Bueno, vamos a seguir hablando en esta pequeña charla de el yoga y la terapia corporal. Vamos a explicar ahora cómo se dividen o cómo se pueden dividir las posturas, por lo menos desde Yoga para la Salud. Las posturas de yoga, que se basan en las asanas, que hemos dicho que son posturas mantenidas, muy importante este concepto, mantenidas, conscientes y relajadas, se dividen en posturas que suelen ser más o menos estáticas. Tenemos una postura, por ejemplo, la postura de la montaña, ¿de acuerdo?, que permite, por ejemplo, un gran proceso de rehabilitación. A partir de ahí ya, cuando se aprende yoga, los distintos estilos de Hatha Yoga, pues se pueden enlazar posturas y secuencias que tienen pues más beneficios de salud en general, de coordinación, de equilibrio, la información nerviosa, etcétera, ¿no? Bien. Posturas de yoga. Vamos a definir las posturas de yoga en posturas relacionadas con el centro, posturas de equilibrio, posturas de flexión y de extensión, como ya hemos dicho antes, posturas de torsión e inversión y de meditación. Las posturas de centro. ¿Qué llamamos posturas de centro? Son aquellas posturas donde se pone de manifiesto sobre todo el control del equilibrio y potencia de la zona abdominal, como el centro del cuerpo. Sería como, por ejemplo, el Pilates pone mucho hincapié en el centro abdominal. En el yoga, en esas posturas de centro, pues tenemos también esa referencia. Pero además más centros. El centro de la planta del pie, de la palma de la mano, también el centro del pecho y el centro de la columna en general. Sería a nivel de cadenas musculares como intentar buscar el foco, la compensación de todos los ejes y unidades funcionales de osteopatía en las distintas curvas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues sería como un trabajo de la zona abdominal como gran centro y como gran equilibrio, y además para intentar centrar. Idealmente en yoga se dice que todas las posturas deberían de pasar por la postura de la montaña. La postura de la montaña es la postura pues, de estar de pies, con los ejes equilibrados, alineados, simétricos y además tomando conciencia. El yoga habla de subir esa montaña, que es escalar la montaña interior. A este nivel, pues os puedo plantear, por ejemplo, que cuando alguien se sitúa, ¿no?, o quiere mejorar, por ejemplo, un dolor de espalda, que no sabe el motivo, su montaña es mejorar y se puede acercar a través de las cadenas musculares, el equilibrio miofascial. Ya si conoce un poco más, a lo mejor los meridianos o medicina en la Ayurveda, pues se llaman canales energéticos, medicina tradicional china, pero bueno, eso se trabaja, aunque no se conozca, a través de la postura, ¿no? En todos los estudios hay una gran integración, ¿no? Entonces, posturas de centro que intenta equilibrar. Por ejemplo, el trabajo de la cara. Entonces, el yoga, los yogis ya se dieron cuenta de la importancia de la cara y está en la postura del león, que es sacar la lengua y bizquear los ojos. Y diréis, bueno, pues esta postura es muy importante si quieres trabajar a nivel neurovegetativo, porque ya sabéis que el sistema simpático con el parasimpático regula el sistema nervioso, ¿no?, de activación. Entonces, si una persona está estresada, el sistema parasimpático, ¿dónde se sitúa en el cuerpo? Pues tiene 3 ramas, una más a nivel craneal, después se relaciona con la cara, ¿no?, la vista, oculomotor y el glosofaringeo. Es decir, entonces, fijaros que la cara, ¿no?, la vista y la lengua, cuando la activas y la reequilibras, estás trabajando el sistema de relajación. Luego ya viene toda la rama a nivel de la columna y en la última parte en la zona del sacro, ¿no?, el último plexo. Así que los yogis conocían muy bien el sistema neurovegetativo, aunque no le daban ese nombre, y se dieron cuenta de la importancia de la postura para el cuerpo en general. Posturas de centro. Entonces, en principio, todas las posturas son de centro, pero algunas como que ponen el hincapié en eso, desde el yoga para la salud. Después están las posturas de equilibrio. Evidentemente, las posturas de equilibrio, todas son posturas de equilibrio, pero algunas son específicamente de equilibrio, que curiosamente son posturas que fomentan el desequilibrio. Esto es muy importante desde el punto de vista de yoga para la salud, porque conocemos que los ejercicios de la larga vida en todas las tradiciones son ejercicios de equilibrio. ¿Por qué?
Porque fijaros, el equilibrio depende de muchos factores, por supuesto de los apoyos, de la planta del pie, por supuesto de la vista, del oído, y se integran la mayoría en la parte del cerebro con más neuronas, que es el cerebelo. El cerebelo que manda información a nivel de las fascias, los que sabéis de osteopatía craneal, y a nivel nervioso, ¿de acuerdo? Conexiones del cerebelo a la parte interna del cuerpo, que es la parte prefrontal, que es el que toma las decisiones, así que ya enlazamos con la actitud, y los ganglios basales, que tiene que ver con el sistema nervioso, el sistema de estrés. Y tiene que ver con la capacidad de aprendizaje en relación a las emociones. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, cuando uno quiere andar en bicicleta, depende de la repetición y depende de la emoción. Así que, por eso sabemos, cuando estudiamos neurofisiología, con relación al yoga, que cuando uno realiza un movimiento, la emoción de ese movimiento es muy importante y además tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de coordinación y de equilibrio. Así que mejorando el equilibrio con una buena actitud, mejoras todos los procesos internos que tienen que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones y, por supuesto, con la postura. Así que a mayor equilibrio interno, se dice, mayor equilibrio externo y viceversa. Le damos muchísima importancia al equilibrio. Después están las posturas de flexión y de extensión. Las posturas de flexión, pues claramente, llevar el eje hacia adelante, y que son las típicas que cuando una persona, por ejemplo, no puede llegar con la punta de los dedos hacia el suelo, en principio habría que pensar que la cadena posterior está retraída o por lo menos acortada. Esto pues se trabaja muchísimo en el yoga, compensar con las cadenas de flexión posterior o extensión, que lo que van a hacer es estirar la cadena anterior, que tiene que ver más con los procesos viscerales, con el diafragma, por ejemplo, con los procesos emocionales. Entonces, claro, trabajando eso, con un buen diagnóstico, pues podemos compensar el trabajo de cadenas que suelen ir complementarias. A partir de ahí tenemos las posturas de torsión y la lateralización. Lateralización, que tiene que ver mucho con el movimiento al final dinámico del cuerpo, y las torsiones, un lado y para otro, que son las que trabajan en el eje y van abriendo las columnas, la columna, perdón. Entonces, estas posturas de torsión suelen ser las más relajantes, suelen ser las que reequilibran, suelen ser las que permiten quitar dolores, no procesos agudos, permiten trabajar cuando se hacen de manera adecuada en los espacios intervertebrales y permiten equilibrar el resto de procesos y pueden ser bastante relajantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en una postura típica, pues para lumbalgias, pues tumbarse boca arriba, ajustando la postura y hacer una pequeña torsión con la pierna. Si no está en un proceso muy agudo, en general suele relajar porque abre esos espacios, ¿no? Entonces, nos sirve un poquito de comodín y tratados de manera adecuada van permitiendo relajar las cadenas laterales, ¿no? Cadena lateral, externa e interna del cuerpo. Luego están las posturas de meditación, esto ya es muy de yoga, posturas clásicas. La meditación se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier postura, pero bueno, desde el mundo del yoga, ¿qué nos asegura? Nos asegura llevar el foco de atención hacia la meditación. Entonces, si quería completar esta pequeña exposición de qué puede aportar el yoga al trabajo corporal, que el yoga no es solo hatha yoga, con lo que hemos visto, no es solo trabajo corporal, sino que va envuelto en un montón de cosas. Y por lo menos llevar el prisma hacia la meditación. Si uno trabaja a nivel corporal y le dedica cierto tiempo a la relajación, en yoga se llama yoga nidra, pero puede ser relajaciones guiadas de cualquier tipo, evidentemente va a mejorar el sustrato neurovegetativo, con lo cual va a mejorar seguro el dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Así que sirve de un complemento perfecto. La meditación aporta la capacidad de reequilibrar los procesos a nivel mental y, por ejemplo, permite la meditación aumentar la parte del cerebro que tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Sobre el lóbulo parietal, una parte que se llama la ínsula, y entonces esa percepción sería como la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Y hemos dicho que una de las claves para la mejora corporal de cualquier patología, en este caso del cuerpo, es la escucha. Si la parte del cerebro que tiene que ver con eso está más desarrollado, así que la escucha corporal, en Yoga para la Salud trabajamos mucho el masaje, mucho el trabajo de percepción en parejas, individual,
conseguimos mejorar muchísimo, amplificar. La meditación te permite aumentar los receptores de tu propia experiencia vital. Entonces, por ejemplo, imagínate un dolor de hombro. Bien, trabajas a nivel global. Si es capaz de sentir más el hombro está más grande, con lo cual puedes ver más los detalles, puedes ajustar más el movimiento, puedes aligerar, por ejemplo, la tensión más del cuello, o, por ejemplo, una lumbalgia, un problema de ansiedad, etc. Y luego están las posturas, las inversiones, que no se suelen usar mucho en cadenas musculares, porque en principio no tienen un gran trabajo corporal rehabilitador, pero sí que mejoran mucho y tienen un gran beneficio a nivel de salud general. Se dice que son las grandes posturas. Imagínate, pues poner con las piernas hacia arriba, apoyada en la cabeza cuando se sabe un poquito. ¿Por qué? Porque producen una inversión general de la propia conciencia del cuerpo, por supuesto un gran efecto de salud cardiovascular y de alguna manera compensan, porque al final el cuerpo es una compensación. Estamos todo el rato en cadenas musculares buscando las compensaciones, que son un poco las señales, ¿no? Y entonces eso permite compensar muy bien el resto del cuerpo. Entonces estoy pensando, por ejemplo, cuando tenemos las piernas apoyadas en la pared, que en algunos métodos de cadenas musculares, pues estiramos los brazos, recorregimos, que sería como la cadena, la postura de la montaña, y si estás ahí mantenida vas reajustando y depende del foco, en la atención, en la cadena muscular, o produces un reequilibrio del sistema neurovegetativo. Así que depende de dónde pongas el foco, las posturas de yoga, asanas, o posturas de cualquier método de cadenas musculares, tienen la gran capacidad de trabajar distintos planos. El yoga lo que te facilita es ampliar esos planos y conectar los planos. Si os parece, os puedo hacer un pequeño resumen, una pequeña reseña de todo lo que hemos hablado aquí con respecto al yoga. El yoga es un sistema de autorrealización y crecimiento personal, muchos estilos, muchas definiciones, pero habla en general de unión, de equilibrar la mente, y para equilibrar la mente hace falta estar en forma. Y en ese estar en forma se desarrollan un montón de estrategias y estilos y maneras de yoga. El trabajo corporal se basa en las asanas, que son posturas mantenidas, conscientes y relajadas, que nos puede valer perfectamente para cualquier postura de cadenas musculares. A partir de ahí, el yoga para la salud intenta una integración de distintos apoyos: alimentación, actitud, concentración, reajuste corporal, etc. Dentro de las asanas o posturas de yoga tenemos varios principios. El principio del alineamiento, que permite una mayor corrección corporal y se ajusta más, es más eficiente. Conciencia respiratoria, ajustando ya no solo la dinámica respiratoria, el diafragma, por supuesto, no como cuando al subir y al bajar, y la distinta estática. La estática depende y hay una codependencia total entre el diafragma y la postura. No solo el diafragma diafragmático, sino el diafragma del suelo pélvico y el diafragma de la bóveda de la laringe, faringe, la bóveda craneal. Entonces eso ya se llaman mudras o bandas en el yoga. Así que eso también está estudiado y trabajado desde el punto de vista del yoga. A partir de ahí, la toma de conciencia, el control de los sentidos, lo que en Occidente llamamos la propiocepción, a mayor propiocepción. Entonces, el yoga siempre va a ser una invitación a la escucha. Entonces, a lo mejor se define una postura, una secuencia, pero cuanto más escucha se tiene, más conciencia y más se mejora. Eso aumenta exponencialmente cuando invertimos en técnicas de meditación. A partir de ahí, las técnicas de relajación y las de meditación, completando idealmente con un estilo de vida más relajado. En los programas de control de salud o de mejora de un problema osteoarticular, por ejemplo, ¿cuánto se tarda con un programa de yoga habitual? Vamos a suponer un estilo habitual, por ejemplo, Iyengar, un estilo de yoga para la salud, ¿no? Unas secuencias.
que muchas coincidirán, muchas posturas en lo que son las posturas de las cadenas miofasciales, por ejemplo, musculares. Entonces, entre 6 y 8 semanas, practicando 2-3 veces al día, se mejora exponencialmente. Pero no solo a nivel de la salud corporal, sino que se manifiesta una mejora en el estilo de vida, en la conciencia del bienestar. Y claro, las técnicas suelen ir asociadas a técnicas de respiración y técnicas de meditación. Por eso es interesante ampliar el espectro y complementar todo el trabajo corporal y, si te gusta ya, claro, el yoga. Entonces el yoga aporta muchísimo y en este sentido el hándicap, o donde se produce el efecto complementario, es que en principio el yoga, sin ser una terapia, ser muy terapéutico, necesitaría del apoyo de un diagnóstico, de una referencia, porque sabes que una postura es mejor que otra. Para eso hace falta el análisis, y eso ya lo aporta más la terapia, desde mi punto de vista, o la terapia corporal. Cuando a uno le permiten conocer cuáles son las cadenas más alteradas, las cadenas que hay que reequilibrar, luego es muy fácil transportarlo al mundo del yoga y hacerlo con más exactitud. Luego lo puedes envolver con, pues, si quieres, alimentación, para regular, por ejemplo, el pH, la acidez muscular, influye mucho en puntos gatillo. Por supuesto, el sistema nervioso, que afecta a la contracción muscular también, técnicas de atención, relajación, etc. Pero hace falta, para que sea terapéutico, de una terapia. Una terapia bien definida por alguien que te ayuda a reanalizar o reajustar tu postura en función del prisma que considere oportuno. Por eso pienso que se complementan muy bien. En los programas más eficaces, en general, las posturas de yoga no son muy exigentes, no son muy precisas y tienen un gran beneficio para la vida en general. Ya cuando alguien tiene un problema más concreto, un problema sobre todo una espalda, una tendinitis crónica, etcétera, pues es muy interesante primero hacer un filtro a través de las cadenas musculares y luego el yoga te puede soportar, ayudar o acompañar. Pues espero que os haya parecido interesante, son pequeños guiños de lo que el yoga puede aportar hacia la terapia corporal. Pues muchísimas gracias, yo me despido como Juan, aquí desde la Casa Reposo La Perezosa para el Instituto Sana, y si queréis más información pues estaré encantado de ayudaros. Muchísimas gracias.